Si algo que nos apasiona a muchos de nosotros, bueno, no tanto como apasionar, sino más bien que nos intrigan, son sin duda las momias. Pero cuando pensamos en momias, lo que se nos viene a la mente son esas momias egipcias. Pero lo que muchísima gente no sabe es que hay momias en diversas civilizaciones. Algunas de ellas son completamente desconocidas, como es el caso del niño el Cerro del Plomo, al que dedicamos el vídeo de hoy. En este vídeo te contaré la historia de este joven, el cual se encuentra en un estado espectacular de conservación, aunque sí que es cierto que hay expertos que dicen que el término momia para este tipo de casos no es correcto. Si quieres descubrir por qué, te aconsejo que te quedes en este vídeo. Pero antes de nada, como siempre, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os dejo toda la bibliografía empleada para realizar este vídeo. Ahí podéis encontrar tanto los enlaces empleados como algunos que considero que pueden ser de vuestro interés. Así también tendréis los PDF de los boletines del Museo de Historia Natural, que es donde se conserva el cuerpo de este joven. En torno al año 1954 se encontró el cuerpo de un niño inca momificado en el Cerro El Plomo, el cual se encontraba en muy buen estado de conservación, tanto que parecía que estaba dormido. El cuerpo se pudo conservar gracias a la altitud a la que fue hallado, es decir, aproximadamente a unos 5.000 metros de altura. Los expertos posteriormente pudieron datar el cuerpo del siglo XV. Guillermo Chacón, un hombre que ya contaba con fama en su momento y según tengo entendido no muy buena, porque era un buscador de tesoros, se encontraba en la zona buscando precisamente yacimientos de plata. Con anterioridad ya había trabajado en esta zona y con muy buenos resultados, por lo que decidió probar suerte una vez más, pero esta vez no fue solo. El primero en encontrar indicios fue Jaime Ríos, en unas construcciones de piedra o pircas, donde halló dos figuras. Una de ellas estaba hecha de oro y plata y la otra con una concha de muyu, junto con otros objetos, dando lugar a lo que parecía una ofrenda. Pero la pregunta es, ¿a qué o a quién? Las conchas de muyu fueron muy utilizadas en la antigüedad precisamente por su dureza. Fueron empleadas para realizar diversos objetos o adornos, como serían colgantes, figuras, lo cual le proporcionaba al objeto cierto prestigio, dado que el material estaba muy bien valorado, por lo que esa ofrenda debía ser para alguien o con un fin muy importante. Tras estos buenos resultados que mencionábamos antes, estas personas decidieron seguir excavando, hasta que encontraron un bulto de mayor tamaño, el cual ofrecía cierta resistencia, y a base de palas y fuerza bruta consiguieron sacar lo que parecía el cuerpo congelado de un niño. Y efectivamente se trataba del cuerpo de un niño, el cual estaba sentado con los brazos enlazados alrededor de sus piernas, y su cabeza se encontraba apoyada sobre su hombro y su brazo derecho. Parece que antes de morir este joven intentaba protegerse del frío, porque se encontró tapado, lo que nos da a entender que cuando lo dejaron ahí, el joven seguía con vida. Se encontraba con los ojos cerrados, como si durmiese, por lo que seguramente el joven con el frío entró en un sueño profundo del que nunca volvería a despertar. Tras una primera impresión vieron que no había indicios de violencia, sacaron el cuerpo de donde se encontraba y lo trasladaron a una cueva. Los hombres decidieron descender de la montaña con los objetos que consideraban de valor, porque son los que podrían vender, y dicho cuerpo lo abandonaron en esa cueva. En las semanas posteriores estos hombres estuvieron buscando por varios medios la forma de averiguar el valor de los objetos y así también venderlos, e incluso se llegaron a poner en contacto con diversos museos de la zona, pero sin mucho éxito. Pero en el Museo de Historia Nacional fueron atendidos por una arqueóloga que se llamaba Grete Mosny, la cual examinó los objetos que fueron encontrados por Chacón, el cual recordemos que lo único que estaba buscando era venderlos al mejor postor. La verdad es que la arqueóloga no mostró mucho interés, por lo que no se llegó a ningún acuerdo de venta. Pero Chacón en este sentido fue espabilado y mencionó que también a raíz de esto encontraron un cuerpo. Esto sí llamó la atención de esta arqueóloga. Esta arqueóloga se encontró muy intrigada por el hallazgo de Chacón, tanto que viajó a la zona con Alberto Medina, un antropólogo de la Universidad de Chile, con el propósito precisamente de adquirir este cuerpo e integrarlo a la colección del museo.
después de realizar las respectivas investigaciones. Finalmente el cuerpo del joven fue recuperado de esa cueva precisamente por los hombres que lo habían dejado ahí. La arqueóloga, tras ver el cuerpo, quedó completamente entusiasmada, tanto que convenció al director del museo para que adquiriera esta pieza, dado que se trataba de un hallazgo sin precedentes y de un valor incalculable. Finalmente llegaría a un acuerdo con Chacón y el cuerpo se vendería por 15.000 pesos de su época. Y como comentábamos al principio del vídeo, en la descripción del vídeo y tanto en el comentario fijado os voy a dejar unos enlaces a unos PDFs que he usado para realizar este vídeo. Se tratan de 2 boletines del museo, están en la página oficial. Son tanto del director como de la arqueóloga que estaban presentes en el momento de la adquisición, por si queréis saber más detalles sobre el niño el cerro al plomo. La verdad que no son nada largos y son muy llevaderos de ver, pueden ser muy interesantes. Y la verdad es que la incorporación de esta pieza a la colección permanente del museo no pasó desapercibida. En cuestión de días, todo el mundo fue consciente del hallazgo del niño el cerro al plomo, tanto que hasta la revista Life quiso hacerse eco, pero lo curioso es que hubo algunos errores. No se sabe si fueron aposta o por falta de conocimiento, pero se refirieron al hallazgo como la momia del niño el cerro al plomo. Incluso algunos artículos se atrevieron a decir que se trataba de una princesa inca, cosa que evidentemente es mentira. También a esta momia se la conoce como Kauripaxa. Esto se debe a que se encontró una cita donde mencionan que un joven con este nombre fue llevado al sacrificio, pero a día de hoy esta teoría no se ha podido confirmar. En cuanto al término momia que comentábamos antes, son numerosos los expertos que tienen este pequeño debate en cuanto a dicho término. Algunos de ellos afirman que, por ejemplo, en este caso no sería correcto, dado que el joven aún conserva sus órganos internos y su cuerpo ha llegado a nosotros precisamente por las bajas temperaturas. Realmente el término momificación se refiere al proceso realizado adrede, como sería el egipcio, para evitar la descomposición de un cuerpo. A pesar de todos los estudios que se le fueron realizando al cuerpo a lo largo de todos estos años y que hay teorías, pues que por ejemplo pudo ser Kauripaxa, el niño que mencionábamos antes, la verdad es que la procedencia exacta a día de hoy sigue siendo un completo misterio. Aunque sí que es cierto que hay una teoría y es que este niño pudo ser originario de una comunidad que se llamaba Collasuyu. Esto se debe al estudio de las vestimentas que llevaba el niño, las cuales fueron contrastadas con crónicas de la época. El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, en su crónica, describe al jefe de Collasuyu, que porta un adorno de plata bajo la barbilla, un brazalete y calza mocasines, prendas que coinciden con la vestimenta del niño el cerro al plomo. Pero la verdad, como os decía hace escasos minutos, la verdad es que ninguna de estas teorías se ha podido confirmar. Toda esta es la información que he recopilado de los enlaces que os dejo en la descripción del vídeo. Y hasta aquí llegaría nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides dejarnos en los comentarios que podemos seguir mejorando en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.